Hola, buenas tardes. Les saluda Nancy. Esta tarde voy a hacer la tarea que es examinar un mensaje a la luz de la palabra y ver si es cristocéntrico o si tiene sana doctrina. El mensaje que he escogido se llama El ungido menos pensado. Es un mensaje que duró casi una hora y es del famoso y reconocido predicador Dante Gebel. Quiero decir antes de empezar a dar mi análisis que me gustan mucho las predicaciones, a las pocas o muchas que he escuchado. Sin embargo, a la hora de hacer este análisis encontré varios puntos dignos de analizar. Antes de él empezar a dar su mensaje sobre el ungido menos pensado, da una introducción de casi la mitad de tiempo del mensaje, que es cómo interpretar la escritura, y él usa varios filtros. El primer filtro dice: cuando alguien va a decir algo de parte de Dios, no va a tener contradicciones con lo que Dios es. Eso suena muy bien. Eso lo dijo en el minuto 6:47. Pero siempre, para poder dar a esta afirmación como verídica, tenemos que ver que no se contradiga con la palabra de Dios o con la Biblia. Sin embargo, usa esta afirmación sin recordar la ira y santidad de Dios, y hace la aplicación a la posible muerte de sus hijos, dicho por un profeta, diciendo que no es posible, porque él mismo lo cita así: los que somos papás nunca le diríamos a un hijo así: se te va a morir tu hijo. Entonces aquí me hizo recordar algunos pasajes de la escritura, como lo que está en el libro de Samuel, cuando Samuel le habla al profeta Elí. Esto está en 1 Samuel 3:12 al 14, y el rey Ezequías, que se le dio una profecía que no era, digamos, muy agradable, porque a Ezequías le dijeron: ordena tu casa porque vas a morir. Y eso está en 2 de Reyes 21. Y también podemos ver juicios como el de Ananías y Zafira, la rebelión de Coré y otros. En estos ejemplos podemos ver que no siempre el Dios que nos han dibujado es todo amor, sino también podemos ver su ira. El segundo filtro, él dice: vamos a interpretar la palabra de Dios con el sentido común. ¿Cómo te va a llamar a incursionar en un campo que no sabes? Y da el ejemplo de una persona que llega con él y le dice: Dios me dijo que yo voy a cambiar la historia de la música como lo es Marcos Witt. Y él le dice: ¿y sabes algo de música? Y él le contesta: no, pero Dios me dijo. Entonces dice: eso no puede ser así. En otras palabras, él dice: eso no puede ser así. Y él dice: pero la gente me dice: Dios usa burros y a piedras, pero no te vas a dejar operar por un burro, ¿verdad? Entonces yo dije: oh, wow, mucha palabrería, ¿verdad? Bueno, si Dios usa burros y a piedras, pero tú no te vas a dejar a operar por un burro, está hablando en sentido metafórico o en sentido literal. Si lo hacemos en sentido literal, obviamente un burro nunca va a poder hacer una operación de doctor, ni siquiera el intento. Si lo tomamos metafóricamente, pues vamos a usar nuestro razonamiento, y pues si yo tengo un problema médico, no me voy a dejar operar por una persona que no sabe nada de medicina. Bueno, entonces en esta frase me parece que Dios en su palabra sí usa personas inexpertas o personas que no están capacitadas, como en el caso de Jeremías. Jeremías dijo: soy un niño. El caso de Moisés dijo: pero no puedo hablar. Y bueno, vemos a muchas personas que no tenían lógica, ¿verdad?, de lo que iban a hacer, o debido a sus incapacidades. No eran exactamente incapacidades, pero a que no tenían esas virtudes que se necesitaban para ese momento específico. Después de esto procede a explicar más filtros para la aplicación de la palabra de Dios, y llega al punto de la gracia, en lo que concuerdo con él en este punto. Dice: Dios me dijo que hablara de la gracia, y me preguntan entonces: ¿puedo pecar todo lo que quiera y Dios me perdona? Y él contesta: no es así de lineal. Hay reglas y estas no están a discusión. Por ejemplo, no matarás y no vamos a permitir el aborto. Y prosigue y hace la pregunta: ¿pero qué hay de las cosas que no están muy claras?
si están bien o no. Y da como respuesta Romanos 14. Al leer el contexto de Romanos 14 nos damos cuenta que está hablando principalmente de la comida y de la bebida, ya que en aquel tiempo había una diferencia cultural entre los gentiles y los judíos. Los judíos no comían carne y como de puerco, carne de puerco, los gentiles sí comían carne de puerco y otros tipos de carnes a diferencia de los judíos. También vemos que los cultos paganos ofrecían sacrificios de animales y estos animales después de ser sacrificados los vendían como carne para el consumo humano. Entonces había una discusión de que si estaba bien comer esa carne o no. Bueno, en esto se basa más específicamente y en cuestiones de bebida. Entonces, aplicar el Romanos 14, porque después de esto él dice, el vino, si está bien el vino, la Coca-Cola, los Simpson, Disney, el fútbol, la vestimenta, la música, qué género, cristiana o no, la Navidad, pornografía y masturbación. Entonces, todo este englomeramiento de situaciones lo pone a primera vista bajo el filtro de Romanos 14. Y Romanos 14, al final, en el versículo 22 y 23 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En lo concerniente a la predicación de la palabra, siempre se debe establecer los parámetros más claros y específicos posibles, obviamente bíblicos. Porque al englomerar todo ese tipo de situaciones que van desde gustos por la comida, bebida, hasta situaciones morales como lo es la pornografía y la masturbación, me parece un poco ambiguo. Más adelante el predicador dice, al seguir las reglas al pie de la letra te convierte en legalista. Pero yo más bien diría, al seguir las letras, al pie de la letra te convierte en obediente, no en legalista, porque nosotros que ya hemos estudiado el Instituto Bíblico sabemos que una persona que es legalista es una persona que además de creer que va a perder la salvación si no sigue las reglas al pie de la letra, también agrega dogmas a la Biblia. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no por obtener la salvación, sino por amor a Dios, por la libertad que tenemos en Cristo, y sin estar pensando me voy a ganar la salvación, no nos convertimos en legalistas, más bien nos convertimos en obedientes a su palabra. Sí, totalmente. También dice, técnicamente la Biblia es verdad, pero también aquí habla Satanás cuando dice, si postrado me adorares, y esas palabras son de Satanás. No podemos tomar la Biblia lineal. Entonces él utiliza dos términos que es lineal y literal. Lineal para agarrar lo bueno y lo malo, como quien dice, parejo, y literal para acusar de legalista al querernos apegar más a las escrituras. Después de desarrollar estos filtros, porque dice muchos más, pero esos son los que me parecieron un poco más sobresalientes para analizar. Para interpretar la Biblia considero que se apoya mucho en la lógica humana, porque es en el raciocinio, la lógica. Bueno, si Dios te va a mandar a un lugar pero no tienes pasaporte, o bueno, se usa mucho la lógica humana y critica la confianza en las escrituras. Cuando dice, por ejemplo, los que somos papás, no le vamos a decir a nuestro hijo, se te va a morir tu hijo. Eso es lo que está usando la lógica humana y no tanto las escrituras. También exalta las habilidades humanas por encima de las escrituras. Esto puede crear un conflicto mismo con la fe. Sus argumentos carecen de profundidad evangélica por querer resaltar la gracia. No aplica a otros puntos del evangelio. La depravación humana, el pecado, en general, no hay indicios de que lleven al oyente hacia el arrepentimiento y hacia la santidad. Bueno, ese es mi pequeño análisis de la primera parte. Yo sé que está un poco extenso, pero vale la pena ahondar un poco en cada uno de ellos. Espero que sea de edificación para sus vidas y que tengan buena tarde.